En este video vamos a abordar el dominio y el rango de una función racional, es decir, aquella que es una fracción, y vamos a hacerlo con 4 gráficas, 2 de ellas donde está la x de manera lineal y otra donde está la variable con exponente cuadrático. Así que comenzamos. En este caso, para que sea una función racional, hay que tomar en cuenta un aspecto bien importante. La variable que es x debe estar abajo y podemos tener constante y variable. Acá la representamos como una constante, o también puede ser la letra c, o también podemos tener variable y variable. Lo más importante es que para que sea racional, abajo debe estar la variable. Bueno, entonces vamos a ver algunos ejemplos de lo que sería una función racional. Esta que está aquí, que es una función que es 2 entre x. Aquí estas se llaman funciones racionales porque corresponden a una fracción, pero con ellas sucede algo bien interesante, y es que presentan asíntotas, y existen 3 tipos de asíntotas, pero nosotros ahorita nos vamos a abocar a lo que sería la vertical. Cuando nosotros sustituimos aquí el valor de x entre 1, pues 2 entre 1 sería 2. Pero ¿qué pasa si yo quiero dividir 2 entre 0? Aquí inmediatamente me diría que tiene un error matemático, que eso no existe. Entonces tendría que ser imaginario. Por lo tanto, la asíntota la tiene cuando x es igual a 0. ¿Pero qué me indica a mí una asíntota? Me indica que en esa parte no hay gráfica, que se parten. Entonces todas estas funciones racionales son gráficas discontinuas, siempre van a estar partidas. Otro ejemplo sería f de x es igual a 3 entre x menos 1. Bueno, esta también va a presentar una asíntota. ¿Y cómo puedo sacar esa asíntota? Lo que hago es que tomo el denominador, que es x menos 1, lo igualo a 0 y despejo. Por lo tanto, este menos 1 va a pasar del otro lado como más 1. Entonces tenemos una asíntota vertical cuando x es igual a 1. Recordemos que esa asíntota me dice que no existe gráfica. Vamos con la otra. Aquí lo que podemos hacer es igualar a 0 y me va a quedar que x cuadrada menos 25 lo voy a igualar a 0 y vamos a despejar. Este menos 25 pasa como 25 positivo, pero nos estaría quedando x cuadrada de este lado. Entonces nosotros tenemos que tener el valor lineal. Por lo tanto, vamos a pasar este cuadrado como una raíz cuadrada. Por lo tanto, vamos a obtener dos valores, más 5 y menos 5. Entonces aquí vamos a tener, en lugar de una asíntota vertical, vamos a tener dos, una en más 5 y otra en menos 5. Vamos con el primer ejemplo de esta función para determinar su dominio y su rango, que es 2 entre x. Ahorita habíamos dicho que esta va a tener una asíntota cuando x vale 0. Por lo tanto, en esta parte de aquí, lo que sería el eje de la y, no vamos a tener gráfica, sino que tenemos una asíntota. Y esta asíntota me va a indicar que en esta parte nosotros no tenemos gráfica. Obviamente esto es mucho mejor analizarlo en GeoGebra para que nos demos cuenta qué sucede con esta gráfica. ¿Por qué? Porque aquí esta gráfica va a crecer, entonces va a ser infinita. Esta no vamos a ver dónde termina, ni aquí en el eje de las x, ni tampoco en el eje de las y. Y por más que crezca esta gráfica, va a tender a acercarse a llegar a este 0, que es cuando x vale 0, pero nunca va a tocar ese 0. Por lo tanto, eso nos va a ayudar mucho a determinar el dominio. El dominio vamos a analizarlo en dos partes y vamos a iniciar, como iniciamos de izquierda a derecha, tendríamos que empezar con esta gráfica. Entonces esta gráfica viene desde menos infinito, sigo teniendo gráfica, ¿hasta dónde? Hasta un valor muy cercano que es el 0. Entonces vamos a decir que viene desde menos infinito
hasta 0. Pero ese 0 lo vamos a poner abierto porque recuerden que sabemos que no toca lo que es no toca el vértice el eje de las Y, perdón. Y luego vamos a continuar analizando nuestro dominio. Así que aquí empezamos. Y vemos que la gráfica se empieza a formar en el eje de las X. ¿Cuándo? Pues aproximadamente cuando X vale 0. Entonces empezaría en 0, sigue, ¿y dónde termina? En infinito positivo. Entonces, como tenemos dos gráficas, vamos a poner que la primera viene desde menos infinito hasta 0 y la otra va a ser de 0 a más infinito. Vamos ahora a calcular lo que sería el rango. El rango, recordemos que es de abajo hacia arriba. Entonces, venimos analizando, esta gráfica viene desde menos infinito y llega exactamente en esta parte de aquí, es decir, cuando Y vale 0. Pero tampoco lo va a tocar porque por más que nosotros ampliemos aquí, nos vamos a dar cuenta que por más que crezca, no va a tocar nunca el 0. Entonces vamos a decir que viene desde menos infinito hasta lo que sería este 0. Pero si nosotros seguimos recorriendo esta gráfica, va a empezar a formarse en 0 y terminar en lo que sería un infinito positivo, puesto que no le vemos el fin. Continuamos con la segunda gráfica de la que ahorita mencionamos al principio. Entonces, esta función irracional va a tener una asíntota en donde cuando X vale 1, ya la habíamos analizado y nos habíamos visto que como menos 1 es igual, X menos 1 es igual a 0, lo despejábamos y nos iba a quedar en 1. Por lo tanto, la asíntota es una línea vertical, es una asíntota vertical y la podemos encontrar aquí, nos indica que no vamos a tener gráfica en esta parte. Puedo tener en valores muy cercanos a este 1 como 0.99 y me voy a dar cuenta que sí hay gráfica. O el 1.1 y también existe gráfica. Entonces, nada más exactamente en 1 no tenemos gráfica. De ahí un concepto muy importante para lo que sería el límite. Bueno, entonces esta gráfica, vamos a analizar, viene desde menos infinito, sigue, tengo gráfica, ¿hasta dónde? Hasta aquí. ¿Y cuánto vale X aquí? X vale 1, pero como no lo toca, vamos a poner que viene desde menos infinito hasta 1. Y luego seguimos continuando y vamos a poner una unión porque estamos hablando de una gráfica discontinua. Entonces, aquí empiezo a tener gráfica en el eje de las X. ¿Hasta dónde? Hasta más infinito. Vamos a analizar el rango. El rango sería, viene desde menos infinito y hasta aquí. ¿Y cuánto vale Y aquí? Pues Y aquí vale 0. Pero recordemos que no lo toca, entonces vamos a poner que viene desde menos infinito hasta 0 y unión de 0, porque aquí empieza a formarse nuevamente la otra gráfica de 0 a más infinito. Continuamos con la siguiente gráfica, en la cual vamos a encontrar que vamos a tener dos asíntotas. Si recuerdan, cuando igualamos, nos quedó que teníamos una asíntota en X es igual a menos 5. Es decir, aquí vamos a tener una asíntota. ¿Qué quiere decir? Que esta gráfica, por más que se acerque, nunca va a tocar ese 5. Aquí pareciera que sí lo toca, pero si nosotros ampliamos la imagen, nos vamos a dar cuenta que esta distancia cada vez es muy cercana a ese 5 negativo, pero no lo va a tocar. Recordemos el concepto de asíntota que nos indica que no existe gráfica. Entonces aquí tenemos otra asíntota que es cuando X vale 5, ¿sí? Entonces vamos a analizar lo que sería el dominio. Aquí vamos a observar, si se dan cuenta, en esta gráfica discontinua tenemos tres gráficas, una aquí, la otra aquí y la otra. Entonces, como empezamos a analizar de izquierda a derecha, sabemos que esta gráfica no se acaba ni en el eje de las X ni en el eje de la Y, es infinita. Entonces vamos a encontrar que la primera parte viene desde menos infinito
y llega hasta esta parte de la gráfica, es decir, cuando vale menos 5. Entonces tendría que venir desde menos infinito hasta menos 5. Seguimos analizando y tenemos gráfica en esta parte de aquí, poquito después de ese menos 5. Seguimos y esta gráfica se acaba cuando vale 5. Entonces sería desde menos 5 hasta 5, pero como no lo toca, tendremos que ponerlo dentro de un paréntesis. Ahora, continuando, aquí empiezo a tener nuevamente gráfica. ¿Y esta gráfica desde dónde viene? Desde desde 5. ¿Y dónde se acaba? Como no se acaba, se hace infinita, entonces va a ser de 5 a infinito. Analicemos entonces ahora lo que sería el rango. Vamos, no porque tengo 3 gráficas voy a tener 3 rangos. ¿Por qué? Porque esta gráfica que está aquí y esta que está aquí tienen el mismo comportamiento. Entonces yo tendría que analizar prácticamente esta que está aquí abajo y esta que está aquí arriba. Y como empezamos de abajo y esta gráfica sabemos que tiende a hacerse infinita, entonces viene desde menos infinito y toca hasta aquí en 0, pero de igual forma no toca ese valor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que como no toca ese valor, lo que va a llegar es desde menos infinito hasta 0. Y luego se va a ir, continúa analizando y se va a ir de 0 hasta ¿dónde? Hasta más infinito. Esta gráfica y esta gráfica tienen el mismo comportamiento. Entonces el rango sería de menos infinito hasta 0, abierto porque no lo toca, y de 0 a más infinito. Entonces, como se pueden dar cuenta, las funciones racionales son, primeramente que todo, discontinuas, van a presentar asíntotas, pueden presentar asíntotas horizontales, verticales, oblicuas, pero aquí vamos a tener que son gráficas que no tienen una continuidad, por lo tanto su dominio siempre va a estar compuesto. Entonces, espero que puedan entender un poquito más. Sé que van a comprender más este tema cuando lo vean en GeoGebra, porque ahí vemos si termina o no termina esa gráfica. Bueno, pues esto es todo para este video. Espero que tengan un excelente día.